acerca de que lo importante que es el aprender la sujeción, ¿no? Por cierto, sí, estoy aquí, muy lejos de mi patria, pero mi pastor tiene conocimiento de lo que estoy haciendo. Le llamé la semana pasada, le escribí, le dije, pastor, quiero sus oraciones, necesito su respaldo, porque Dios me ha dado la bendición de poder estar con las damas, las mujeres de Dios de acá de Argentina. Le digo día martes y el día miércoles. Es una responsabilidad grande. Y también mi esposo. Aprendí eso también. Que en el ministerio, cuando el Señor nos da un encargo, algo que hacer, no puedo hacerlo. Si el pastor me dice, no es que pastor, ya aquí estoy, y mi esposo no cuenta, no. Lo aprendí. Al comienzo no caminaba así. Al comienzo lo hacía. El pastor decía, hermana Silvia, para que haga esto. Amén, pastor. Y después ya iba mi esposo y no era así. Dios tuvo que darme un jalón de orejas a través de una mujer de Dios que conocí, que ni siquiera congregaba conmigo. Y un día a las 12 de la noche me llama. Habíamos conversado de la palabra y me dice, Silvia, tengo un mensaje para ti de parte de Dios. Dice el Señor que el ministerio que te ha dado llegará a ser más grande, te usará más si empiezas a poner en orden las cosas. Yo dije, ¿dónde estuvo el desorden? No lo entendía. Me dijo, tu esposo, necesitas el respaldo de él, porque no es lo mismo que yo le diga, esposo, ora por mí porque voy a hacer tal cosa. No, son cosas que no se pueden tomar a la ligera. Allá en Perú también enseño a las damas cuando Dios me da la oportunidad. Y por cierto, sí, mi esposo sabe primero y él ora por mí antes de que yo me vaya. Sí, es muy importante eso. Cuando Dios, alguna de ustedes, empiece a usarlas en lo que sea, hagamos eso. Y eso va a redundar de mucha bendición. Porque si no, las cosas no están bien. Sí. Y respecto al texto que se estaba diciendo, que no es el tema en sí, cuando dice la palabra de Dios, no, y todas las cosas ayudan para bien. Decía Sandra, la muerte de un ser querido, ¿no? De repente que no hay el dinero, no hay recursos, la economía está muy mal. ¿Qué nos enseña Dios con eso? La pérdida de un ser querido. Yo la tuve. En el momento no lo entendí, pero cuando fue pasando el tiempo y lo fui asimilando, eso me enseñó a valorar más a mi familia, a amarlos, a los que están a mi alrededor, porque muchas veces tenemos a nuestros hijos a nuestro lado y muchas veces ni siquiera los abrazamos, ni siquiera les decimos te amo, hijo. Te quiero es fácil, te amo es la palabra correcta, porque no sabemos qué pasará el día de mañana. Aprendí que lo que hoy tengo que hacer, lo tengo que hacer hoy. Mañana es mañana. Eso nos enseña. Y cuando hay la escasez, ¿qué nos enseña eso? Aprender a depender de Dios. Eso. Si Dios, el Dios que servimos, a Israel le dio de comer, le dio calzado, le dio todo lo necesario estando 40 años en el desierto, ¿cuánto más a nosotros, sus hijos? Que somos también su pueblo. Es un Dios bueno. Su misericordia no se acaba. ¿Sí? Su misericordia es infinita. La alabanza que entonamos, muy profunda, pequeñita pero precisa. Al hueso. Al hueso, exactamente. Muy hermosa, porque es allí donde quiere Dios llegar con cada una de nosotras. Que ya cuando las personas nos miren, en especial los que están afuera, y en nuestro hogar también, y en la congregación también, que ya no miren a Silvia, sino que yo empiece a reflejar a Cristo. Con ese amor que damos,
con la manera como tratamos, con la manera como miramos, ¿no? Hay una alabanza muy linda, me encanta, solo una frase que dice: ayúdame a mirar con tus ojos y a sentir con tu corazón. No con el nuestro, sino con el de. Porque de esa manera es como vamos a aprender a mirarnos con amor, con misericordia, con compasión, sobre todo con el desválido, con el que está perdido. Dios ama a todos. Justo ayer me visitaba alguien que conocí hace muchos años acá y estuvimos una charla muy linda a la luz de la palabra y hablábamos de eso. Me hablaba de ciertas personas que conocí y que hoy cayeron. Le digo, a ellos tenemos que ir. A ellos tenemos que aprender a mirarlos con ojos de misericordia. No señalar, no juzgar, no condenar, porque eso no nos compete a nosotros. Pero para llegar a ese nivel que Dios quiere que lleguemos, pues Dios tiene que tratar con nuestro carácter. Que ese es el trabajo más grande que le damos a Dios. Les invito a abrir sus Biblias, las que tienen Isaías 45, versículo 9. Pueden marcarlo, luego en casa lo pueden leer. Para abreviar el tiempo voy a leerlo en esta versión NBI, creo que es. Dice: ay del que contiende con su hacedor. Isaías 45, 9. 45, 9. Estoy leyendo en la versión NBI. Dice: ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. Hay un interrogante aquí, dice: ¿acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tu vasija no tienes agarraderas. Esto nuestro Dios le decía a su pueblo Israel, porque Israel era un pueblo de muy dura cerviz. Y una de las cosas que muchas veces Dios tiene que trabajar mucho en nosotros es eso, que el ser humano le cuesta bajar la cabeza y reconocer que nuestro Hacedor es el Dios Todopoderoso y que a Él no le podemos reclamar nada ni refutar, porque Él es el dueño de la sabiduría y Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Nos cuesta aceptar cuando Él empieza a trabajar en nuestras vidas para moldearnos. Le titulé al tema: haz mi carácter alfarero. Porque Él es el alfarero de alfareros. Como creyentes necesitamos entender que para ser perfeccionados vamos a ser procesados para entrar en el molde de Dios, no en el que yo le quiero decir a Dios: Señor, hazme así. No, no. Él tiene para cada una de nosotros un molde diferente, pero que al final el propósito es uno y único: reflejar a su Hijo en cada una de nosotras. Y por cierto, esta buena obra será hasta el día en que Jesucristo regrese. Eso lo dice el libro de Filipenses 1:6. Dice que la buena obra que Él empezó en nosotros la va a culminar hasta el día que nuestro Señor Jesucristo regrese. Es un proceso del día a día. Todos los días el Señor
está tratando con nosotros, tratando con nuestras vidas. Aún con esas cosas minúsculas que nos pasan, está tratando. Decía Sandra, ¿no? A veces que no queremos por ahí aceptar algo que nos dice el esposo o algo que nos hacen nuestros hijos. O de repente el vendedor ahí en el negocio, alguien no salió mal a cuenta, qué sé yo, y no. Y ese nos falta el control, el dominio propio. La semana pasada estudiábamos lo que habla Corintios, ¿no? Acerca de la unidad y todo eso. Y vimos que esa iglesia le dio un problema tremendo al apóstol Pablo. Y puedo entender que era por el carácter. Cada uno jalaba para su lado. Y eso pasa. Cuando nosotros no queremos aceptar la voluntad de Dios y queremos hacer nuestra voluntad, entonces es como que le decimos a Dios, mira, Señor, déjame así. Es por demás, yo quiero. Y a veces oramos, ¿no? Bueno, allá en Perú a veces he escuchado, y hasta yo quizá en algún momento lo dije, Señor, cambia mi carácter. Él ya nos ha dado las pautas aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Él respeta el libre albedrío que nos ha dado a cada una. Y Él no hace nada por la fuerza. Si en verdad yo quiero que Él me ayude a cambiar mi carácter. Si yo oro así, le digo así al Señor, yo le estoy diciendo, entra a tallar conmigo. A mirar hacia adentro. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Hay áreas de nuestras vidas que muchas veces las tenemos como en un sótano y no queremos dejar que la luz de Cristo entre allí para que nos deje ver qué es eso que no nos deja crecer, qué es eso que no me deja aceptar la voluntad de Dios, qué es eso que me está impidiendo poder relacionarme, tener buenas interrelaciones con los demás. ¿Qué es eso que me está impidiendo aprender a entender a mis hijos? Saber que cada hijo es diferente. Que nuestros esposos, como les decía la semana pasada, son diferentes a nosotros. Él tiene otro carácter diferente al nuestro. Dejemos que sea Dios el que trabaje en él, para que él cambie. Pero el Señor nos dice, cambia tú primero, me dice Silvia. Que de él yo me encargo. Muchas veces queremos cambiar a los demás. ¿Y qué de nosotros? Entonces, hay un proceso. Y el proceso puede ser doloroso. Pero es esencial para ser mejor persona. Justo a Romanos 5:3, lo tengo acá en esta versión. Romanos capítulo 5, versículo 3, en la versión Dios habla hoy, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y eso es lo que el creyente de hoy no quiere. Queremos un evangelio cómodo, todo color de rosas. Entonces, ¿cómo trataría el alfarero con nosotros? Si vamos a la Biblia, en Jeremías 18 vemos, ¿no? Que Dios le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero. Y él empieza a observar que dice que allí está en la rueda el barro que está trabajando. Y también el libro de Jeremías nos presenta que dice que la palabra es como martillo, ¿no? Y allí está el Señor, pero también tiene un cincel como buen escultor.
Pero miren qué bueno es Dios, que Él no es como nosotros, ¿no? Que cuando el hijo se porta mal, cuando no lo soportamos como es, a veces ¡pras! Le caemos con el cinto, como dicen acá en sí. Cambia, obedece. Pero Dios no hace eso con nosotras. Estaríamos todos machucados. Hoy, yo la vez pasada conversando con mi nieto acerca de esto, yo le digo, yo me imagino a Dios con su martillo, pero suavecito, ¿no? Con amor, porque Él hasta para corregirnos lo dice con amor. Y eso tenemos que aprender. Con amor, con misericordia. El proceso es doloroso. Como dije, ¿qué nos quiere enseñar Dios con la pérdida de un ser querido? Lo que dije anteriormente. Valorar a mi familia. Valorar a mis hermanos, mi familia en Cristo. Valorarnos, respetarnos, amarnos. Con la enfermedad, Dios también trata con nosotros. Sí. Nos enseña a cuidar nuestro cuerpo, a entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que aprendamos a alimentarnos, porque la Biblia hasta de eso habla. En Daniel, ¿no? Cómo se cuidó. ¿Sí? ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Y a veces nos pasan cosas y queremos culpar a Dios, como decía aquí el texto. Ay del que contiende con su hacedor. Porque es lo primero que hacemos. Señor, ¿y por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué lo de acá? Pero nunca le preguntamos, ¿para qué? Es doloroso. Perder un ser querido y más aún un hijo es muy doloroso. Pero hay alguien que tiene un bálsamo, el único que nos puede ayudar. El único, porque Él nos conoce muy bien. Así como el trigo, para llegar a convertirse en pan, tiene que ser zarandeado, triturado y amasado. De la misma manera, ser moldeados o transformados en algo distinto a nuestro estado natural, a esa vieja naturaleza, a menudo requiere presión, calor, cortes o derretimiento. Porque ahí es cuando nos mete al horno. Un pastor que tuve, mi primer pastor donde yo congrego, ya falleció él. En una oportunidad que pasaba una situación muy difícil, me dijo, hermana Silvia, yo no sé cómo haces que el Señor te mete, creo que a 360 grados. Le digo, no sé a qué presión será. Le digo que por eso salgo bien quemadita. Qué bueno. Él sabe. Sí. Él dice en su palabra que Él no nos va a dar una prueba más de lo que nosotros podamos soportar. Sí. Él nos conoce y Él sabe que puede soportar Alicia, que puede soportar Hortensia. Cada una de nosotros, Él lo sabe. Porque Él es el que nos da la fortaleza. Y Él nos ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y Él no falla. No. No es que en ese momento lo vamos a llamar recién. No, Él ya está presente. Él ya está. Por eso es que es importante aceptar ese proceso, ¿no? Para que no lleguemos al punto del derretimiento. No depende de Dios, sino de nosotras.
Porque cuanto más nos resistamos, más larga es la prueba y más difícil para nosotros. Israel, cuando sale de Egipto, según estudiosos dicen que quizás en 1 o 2 días pudieron haber llegado a la tierra prometida. Pero ¿por qué se hizo tan largo el camino? Solo estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas. Porque salieron de allá, ni bien llegaron a la esquina y estaban. Mejor estábamos allá. Allá habían cebollas y puerros. ¿Cuántas veces habremos dicho no? Mejor estaba allá. Allá no tenía problemas. Ahora en la iglesia vine y ya tengo problemas. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Israel se quejaba constantemente. Dice que era un pueblo duro de servir, orgullosos. En una ocasión dijo mi pastor, el orgullo, muchas veces el que lo tiene no se da cuenta. Dice, es como el mal aliento. El que lo tiene no se da cuenta, pero los demás sí lo perciben. Sí, así enseñó mi pastor. Y yo dije, wow, sí que tiene razón. Y es la soberbia, el orgullo. Por esa razón fue echado Satanás de allá del cielo. Eso no nos sirve de nada. Y eso es parte del carácter. Parte del carácter. En 2 de Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 27, encontramos todo un episodio narrado por el apóstol Pablo, donde él dice todo lo que le pasó. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27. Leo un poquito nada más, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. Llevaba la cuenta el apóstol Pablo. ¿Entienden de quién estamos hablando? Del apóstol Pablo. Un hombre así, que presumía haber sido instruido a los pies de Gamaliel, la mejor universidad de teología de aquellos tiempos. Un hombre que iba a las sinagogas y sacaba arrastrando a los creyentes. Un hombre que estaba lleno de títulos y que creía que lo sabía todo, que presumía. Y que cuando el maestro le salió al encuentro, terminó diciendo, ¿quién eres, Señor? Y después le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Dios tuvo que tratar con él de esta manera, permitir todas esas cosas para bajarlo del caballo. Sí. El Señor a veces conmigo lo hizo. Pero le doy gracias a Dios. Y le sigo dando gracias a Dios. Porque cada vez que me quiero montar de nuevo en el caballo, me trae abajo. Porque el orgullo de nada sirve. No tengo de qué presumir. Lo estudiábamos la semana pasada. Solo hablo lo que está aquí. Este libro yo no lo escribí. Cuando nosotros hagamos algo para Dios,
El Señor dice en su palabra, siervos inútiles somos, solo hicimos lo que teníamos que hacer y nada más. No tenemos de qué enorgullecernos, porque esto no es nuestro, pero es parte del proceso, porque el Señor quiere quitar aquello que no está bien. Brevemente, en una oportunidad, hace muchos años, siempre trabajé en la obra de Dios. En aquel entonces trabajaba con los niños y de pronto no sé qué me pasó y empecé a sentirme incómoda y bueno, yo creía que todo estaba bien, que porque iba a la iglesia, porque ayunaba, que oraba, vigilaba, que daba mi diezmo, daba mi ofrenda. No, yo estoy bien. Algunos hermanos, como decía el hermano, veían lo que yo no veía. Me decían, hermana Silvia, ¿qué te pasa? Yo estoy bien, hermana, ¿que no ves que yo vengo a la iglesia? Yo estoy presente en todo, estoy bien. Llegó un momento donde hubo un evento dentro de nuestra congregación y viene un pastor de otro lugar. El pastor se acercó y me dijo, hermana, ¿qué te está pasando? Yo no dije nada. Me salí del evento y me fui a mi casa, y enojada todavía. Llegué a casa, abría la Biblia, la miraba y decía, no, me lo sé todo, no sé nada, no tengo nada, estoy muy bien yo. De pronto tocan mi puerta, llega un pastor, amigo mío, con otras hermanas que andaban de ayuno. Y el pastor conversa conmigo, pero yo estaba como Simón el fariseo. Cavilaba en mi mente y yo decía, lo recibí, ay hermano, adelante, Dios le bendiga, qué gusto verlo, tome asiento. Pero en el fondo yo decía, ojalá se vaya rápido. Sí, hermana, delante de Dios estoy. Hice eso, pensaba eso. Y cuando el pastor empezó a hablar, yo no quería atenderlo. Yo ya no quería, yo quería que se fueran. Pero de pronto el pastor ya dijo, nos vamos, hermanita Silvia. Ah, ya, hermanito, gracias por la visita. Y le digo, pastor, le pido sus oraciones. Bueno, hermana, muy bien. Le dijo una hermanita, anote el nombre de la hermana todo completo para orar por ella. Y una hermanita, Carla, dijo, hermana, hermano pastor, yo no vamos a orar por la hermana. Yo dije, uy, qué mala esta hermana. Y dijo, dijo, hermanita, no nos vamos a llevar tu nombre. Vamos a orar aquí. Y aquí empieza a orar esta mujer. Dios la empieza a usar. Y Dios me dijo así en mi cara pelada mis verdades de cómo estaba realmente. Y ahí Dios me da un texto que está en Jeremías 18:15. Lo que le dijo en una oportunidad a Jeremías Dios, porque Jeremías, a pesar de que era profeta, andaba por ahí, que se tambaleaba. Si te convirtieres a mí, y entre sacar es lo vil de entre lo precioso. Cuando esa mujer me dijo eso, más rápido quería que se vaya. Pero cuando luego me quedé sola en casa, Dios empezó a tratar conmigo. Qué hermosura habrá sido eso. Me quebró por completo. Y cuando vuelvo a leer el texto, le tomé más asunto. Présteme un ratito, hermana Panchita. De verdad que dije, no me lo quiero perder esto. Dije, Señor, si tú me estás diciendo esto y vas a cumplir con el resto, yo dije, no me lo quiero perder. Dice Jeremías
¿Sí está completa tu Biblia, mi hermanita? Le arrancó una hoja. A ver. Jeremías es donde cuando le dice Dios eso a Jeremías, acá está. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Wow. ¿En dónde está ese, Silvita? En Jeremías capítulo 15, versículo 19 en adelante. La oración. De veras, hermana, que con eso yo dije, aquí estoy, Señor. Ya no me resistí más. Y entendí que el Señor me estaba haciendo ver mi condición, no para avergonzarme, no para hacerme sentir mal, sino porque quería llevarme a otros niveles. Porque quería que yo misma saque. Él le dice allí a Jeremías, no le dice, Jeremías, yo voy a bajar a sacar lo precioso de entre lo vil. No. Colosenses dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Eso lo hacemos nosotras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un autoexamen. Examíname, Señor. Que tu Espíritu Santo me ilumine adentro a ver qué hay, qué cosas hay que todavía están mal en mí. Tenemos que dejar que el Señor trate con nosotros, que trate con nuestras vidas. Y como dice la palabra, lo que hemos leído, todas las cosas ayudan para bien. Dice, a los que le aman, a los que Él ha llamado. Si Él nos ha llamado, es para que cada día, con su palabra, santificarnos, irnos limpiando. ¿Con qué nos vamos a limpiar? Como dijo el salmista David, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Es la palabra. No recuerdo si es Jeremías o Isaías el que dice que por más que nos echemos lejía y jabón, la mancha de nuestro pecado, lo malo que llevamos dentro, eso no se va a salir. Solo la sangre de Cristo. Solo su palabra. Su palabra es como agua. En una ocasión hice un estudio más amplio de esto, del carácter, y pude ver que hay diferentes tipos de arcilla. Unas que necesitan más agua para diluirlas, otras que apenas, y otras se endurecen más rápido, otras son más flexibles. Y hoy que miraba esto dice, vamos por partes. En primer lugar, la arcilla, el barro y el lodo son exactamente lo mismo. Usamos diferentes términos para hacer referencia al mismo material, pero insistimos, son sinónimos. Dice, cuando el barro se seca, podemos recuperar su estado inicial más viscoso o suelto, dependiendo si le echamos agua, la cantidad de agua, ¿no?
Ahora dice, añadiendo más agua y convirtiéndolo, por tanto, en un material plástico, flexible, que se puede moldear. La cerámica, sin embargo, difiere del barro o la arcilla. Cuando cocemos el barro a más de 600 grados centígrados, convertimos el barro en cerámica. Este proceso, esto me gustó, este proceso es irreversible. Es decir, una vez que hemos transformado la arcilla en cerámica, no podemos volver a su estado inicial. Qué hermoso. Si el Señor está trabajando en nuestras vidas ya, ciertas áreas de nuestras vidas, y realmente le hemos dado lugar al Espíritu Santo para que haga ese trabajo, por lo tanto, eso que ya se murió no puede volver a resucitar. Eso yo puedo entender aquí. No puede volver a su estado de antes, no. Esa vieja Silvia, esa vieja mujer, tiene que morir. Tiene que morir. Tenemos que morir esa vieja naturaleza. Pero entremos en el proceso de Dios. Dejemos que Él trate con nuestras vidas. Que hablamos cuando tengamos que hablar. Que callemos cuando tengamos que callar. Que cuando nos dé gana de responder o de tomar alguna actitud, dominio propio, fruto, parte del fruto del Espíritu Santo. Si es posible, darnos un duchazo o encerrarnos en nuestra habitación a orar o a conversar con nosotras mismas. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me sigo portando así? ¿Por qué sigo tratando a los demás así? Si ya soy una nueva criatura. Entonces, la evidencia, el termómetro para saber cómo vamos, en qué nivel estamos, es cuando nos suceden esas cosas. Esas cosas que nos ponen muchas veces contra la pared. Allí, ese es el termómetro. Si eso que nos sucede saca lo mejor de nosotros, entonces vamos avanzando. Pero si esa situación logró sacar lo peor de mí, entonces simplemente nomás le hemos dado un chancón a la vieja naturaleza. ¿Qué es un changón? La hemos pisado. Así, un chancón y vuelve a resucitar, ¿no? ¿Qué sigue? Un changón. Un chancón así, un pisotón. Nada más. Patada, como decimos. Es como que si pasa un insecto, yo le hago así y sigue vivo. Pero si la aplasto muy bien, se murió. Ya no va a resucitar. Changón. Qué importante esto. Ese es el proceso de Dios. El sufrimiento, Pablo, ahí donde leí de Romanos 5:3, es necesario el sufrimiento. Si Cristo mismo lo pasó, ¿cuánto más nosotros? No rechacemos eso, esas cosas que nos pasan, simplemente decirle gracias, Señor, estoy en tus manos, yo sé que tú me vas a ayudar, que no me vas a desamparar, porque tú lo has prometido, yo soy tu hija, tú eres mi padre, y tu palabra dice que tú me cuidas como a la niña de tus ojos. Que no me vas a dejar, que no me vas a desamparar, que aunque pase por las aguas, estas no me van a ahogar, y si pase por el fuego, no me voy a quemar, Señor. Las promesas de Dios, su palabra, tiene que estar en nosotros para que en esos momentos las saquemos. Y le digamos, de esa manera le hablemos. Él va a entender por qué es su palabra. Nada sacamos hablando con nuestras propias palabras. A veces tanto discurso le queremos dar al Señor, cuando Él ya lo entendió todo, pero Él quiere ver qué es lo que hay en nuestro corazón.
que es lo que abunda en nuestro corazón. Colosenses dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Porque esa palabra bendita es la que nos va a ayudar, nos va a fortalecer en ese momento difícil, porque el día malo va a venir, hermanas, va a venir, es inevitable. Pero tenemos que dejar, porque allí el Señor está con nosotros, allí está Él. Él está ahí trabajando, moldeando, Él no deja, el alfarero jamás va a dejar su obra ahí solita, que se haga, no. Él está allí, como lo vemos en Jeremías, ¿no? Ahí está el Señor. Entonces, cuando Él venga y miren que cuando Jesús caminaba con sus discípulos, le dijo a Pedro, ¿no? Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero no te preocupes, Pedro, porque yo estoy orando para que no te falte tu fe. Gracias. Porque es en esos momentos donde el Señor también pone a prueba nuestra fe. Es en los momentos difíciles, es en las circunstancias adversas. Es allí donde más vemos al Señor. En Perú cantamos un coro que se dice, alabar a Dios cuando las cosas no salen bien, qué bueno es. Pero alabarlo en medio del quebranto, en medio de la dificultad, allí es donde el Señor ve a los verdaderos adoradores. Aquellos que dice que realmente le amamos, ¿no? El profeta Jeremías vio y vivió muchas aflicciones. Las cosas que padeció fueron los instrumentos más poderosos del Señor para moldear y purificar su vida. El sufrimiento purifica. En Job lo vemos. Si leyeron, quienes leyeron Job van a ver todo el proceso de Job y al final cómo termina Job, bendiciendo a Dios. Y Dios estuvo allí, siempre pendiente de él, igual con Jeremías. No porque era profeta ya no iba a tratar con él el Señor, porque él trata aún hasta con nuestros pastores, porque ellos también son una vasija en sus manos. Pero qué importante orar los unos por los otros, para que el Señor nos fortalezca, para que cuando estemos frente a todo eso, entonces sintamos esa protección, esa fortaleza que viene de la oración. Tenemos que experimentarlo eso para poder creerlo y entenderlo. Sí, es necesario. Por eso soportamos con paciencia. Si soportamos con paciencia, nos servirá de experiencia para nuestro bien. Aprendemos de las cosas que padecemos. En Lamentaciones 3:1, para las que están anotando, y Romanos 8:28 son textos que he citado para corroborar esto que estoy diciendo. Ahí vemos que Jeremías en Lamentaciones 3:1 y Romanos 8:28, que es el texto que se citó antes. Ahí vemos que Jeremías pasó por muchas aflicciones. Fue echado a una cisterna sin agua como para que allí se muera, pero como estaba en el plan de Dios, en el propósito de Dios, no se murió. Igual que José, ¿no? También cuando lo tiraron al pozo, sus hermanos quisieron que se muriera, pero como Dios estaba pendiente y tenía propósitos con la vida de José, no permitió que le pasara nada. Igual, nosotros somos de carne y hueso, igual que José, igual que Daniel, igual que el apóstol Pablo. Entonces, también el Señor nos cuida y nos guarda. Y Él nos ayuda. El Señor nos conoce a cada uno. Él nos escogió para venir a la vida en el tiempo y el lugar más adecuado para nosotros, y nos moldea a través del llamamiento
para servir en el hogar o en la iglesia. En Primera de Pedro 2:21, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor nos llamó a todas nosotras y a toda su iglesia en el mundo entero. Pero ese llamado tiene que ver con el padecimiento, con el sufrimiento. Vamos al libro de Hechos, ahí está más claro, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Versículo 13. 13. Sí. Lo voy a leer en esta versión, traducción lenguaje actual, dice, Señor, respondió Ananías. Ananías fue el profeta que fue a orar por el apóstol Pablo, que Dios mismo lo estaba mandando, ¿no? Le dice, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí, en Damasco, a todos los que te adoran. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Qué fuerte ese versículo. Y le dieron para que tenga a Pablo. Y le dieron a Pablo. Le dieron lo que él hizo antes. ¿Cómo se era? lo hizo- ¿Cómo dijiste el pisotón? Changón. Un changón tras otro era. Sí. Gracias. El apóstol Pablo, el que andaba en un caballo quizás de la mejor calidad en aquellos tiempos, un día tuvo que huir de una ciudad porque lo buscaban para matarlo metido en un canasto, como un gato. Lo bajaron por una ventana. Qué hermoso. Pablo entendió esto. Por eso es que él no se quejaba. A veces por ahí medio nos dan un chancón y ¡ay! Todavía no nos han hecho nada como al apóstol Pablo. Lo azotaron. Queremos tampoco. Naufragó. Más bien pídalo. No, sí. Es necesario. Aquí dice, yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. En la otra versión dice acá, fue entonces Ananías, acá no, en el 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuánto le es necesario. Es necesario. No hay opción. No hay opción. El Señor nos llamó y tenemos, hermanas, que aceptarlo. Pablo lo aceptó. Y por eso llegó a ser el que llegó a ser. Por eso es que él pudo a cabalidad un día decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso pudo decirlo él, que no sea un simple canto, ¿no? A veces cantamos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Serio será cierto? No. Lo que digo al inicio, cuando decía que Cristo tiene que reflejarse en nosotros. Otros tienen que mirar a Cristo en nosotros, al Hijo de Dios en nosotros. Pero es necesario pasar por esto. A Cristo lo escupieron.
y él no respondió. Lo maldecían, él bendecía. Lo injuriaban y él guardaba silencio. Le daban en una mejilla, él ponía la otra. Él sabía cuándo responder. Leía antes un libro que se llama El Maestro de las Emociones. Wow. Tremendo. Jesús, el Maestro de las Emociones. Él podía controlar las situaciones. Ahí es donde tenemos que llegar. Pablo dice, para que todos lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo. Puede ser, Silvia, cuando dice en Primera de Pedro, es necesario que paséis por diversas pruebas. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Nos guste ¿O no nos gusta? Nos gusta. Sí, Si tenemos que elegir, decimos que no, pero si es necesario. claro. Y si decimos no, Dios no se hace problema. No, Sí. No, busca Así que otro. vamos. claro. Nos iremos quedando allí. Busca otro que sí. Exacto. Entonces, el barro en las manos de Dios nos revela su poder soberano. Dios moldea nuestras vidas de acuerdo con su propósito. A nosotros nos corresponde, al igual que a la arcilla, permanecer flexibles. No nos endurezcamos. Me hubiera gustado haber traído ese tema de los diferentes tipos de arcilla. Después los videos. Hay unos que dice que un tipo de arcilla que se maneja, se le echa cierta cantidad de agua, se trabaja todo, pero el alfarero tiene que estar tan pendiente, porque si se pasa un poquito más del tiempo, del fuego, revienta. Otros que de inmediato no se les puede pintar ni tampoco pasar lija para que queden lisos. Cada uno en su tiempo. Ujú. Qué hermoso. Sí. Y de esa misma manera nos trabaja Dios. Por eso en algunos es más lento el proceso, en otros va más rápido el Señor. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Seamos flexibles. Así como esa plastilina que le damos a los niños, ¿no? Para el colegio, y que pueden hacer hartos muñequitos, ¿no? ¿Cómo nos gusta, no? Las que saben de repostería, ¡ay, qué lindo esa pasta que hacen! Así también, dejemos que el Señor nos haga así. Que con sus manos divinas juegue con nosotros, no nos va a hacer daño. Simplemente nos va a trabajar. Hasta que queremos una hermosa, un jarrón lindo, pulido. Al final, qué hermoso. Eso quiere el Señor, que seamos flexibles y someternos a Dios. No permitir que partes o áreas de nuestras vidas se endurezcan y se resistan al moldeado. No permitas que el dolor, que el resentimiento, que el odio, la envidia, esas cosas hagan que nuestro corazón se endurezca. Dejemos que cada cosa que nos pase en la vida, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos ofende, no se lo cuente a la otra hermana primero, a él primero. A él, allá a sus pies lloremos. A él digámosle: Señor, mi hermano me lastimó, mi hermana me hizo esto, Padre. Y así como Cristo, perdónala, Señor. Porque quizás todavía ella no entendió lo que es el amor, ese amor tuyo. Sí. Entonces, de esa manera, el Señor nos va a ayudar. Amén. Va a sacar aquello
para que nuestro corazón no se endurezca, sea lo que sea. Sea por más duro que sea lo que nos hayan hecho, hay que perdonar y hay que sacar para que ese barro sea flexible, para que el maestro lo pueda trabajar, para que él pueda hacer una muñequita bien bonita, así como Inocencia. Linda. Linda. Yo creo que Dios ha trabajado antes, en todos tus años, mucho en ti. Tu sonrisa dice mucho. Jeremías reconoció las manos habilidosas del maestro alfarero, que moldeó su carácter y lo convirtió en una obra hermosa. En muchas oportunidades tuvo que obedecer con valentía y poner de lado cualquier interés, aún en contra de su propia seguridad, como Pablo. Dice que Pablo en una ocasión iba a predicar a un lugar y 2 varones de Dios que eran profetas le anunciaron de que no fuera a tal lugar porque en ese lugar Dios les había mostrado que iba a ser maltratado. Pero Pablo igual fue. Su anhelo de él era servirle a Dios, que no le importaba su vida, porque él sabía que quien se la cuidaba era el Señor. Dice que entró a aquel lugar, lo golpearon tan fuerte que luego lo tiraron a un basural. Los que le habían golpeado creían que ya estaba muerto y tuvo que fingir estar muerto. Luego se fueron, vinieron los discípulos, él se paró y prosiguió haciendo lo mismo. Se fue de vuelta. Tremendo. Cuando entendemos quién está con nosotros, nadie nos va a detener. Y no nos va a importar dónde nos manden. No nos va a importar si el pastor Raúl le dice a una hermana, ¿sabes qué, hermanita? Quiero que la próxima semana o el próximo año vamos a trabajar un plan y te vas de misionera al África. ¿Qué? Dios mío. Te damos tu casa. ¿Cómo? Dejando tu familia, dejando tus hijos, dejándolo todo, como cuando Dios le dijo a Abraham, ¿no? Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Anda a la tierra que yo te mostraré. Abraham no le dijo, Señor, pero dime la dirección, ¿dónde queda? Y hay casa ya, cama, el colchón, ¿qué marca es? Hay nevera. Así que fácil, ¿no? Claro, re lindo. Re lindo. En una ocasión el Señor Jesús andaba predicando y por ahí alguien escuchó y se emocionó, como a veces nosotros, ¿no? Y le dijo, maestro, déjame que te siga. Jesús lo miró y que lo conoce los corazones, le dijo, parafraseándolo, ¿estás seguro? Mira, las aves de los cielos tienen sus nidos, las zorras tienen sus guaridas, Pero el Hijo del pero el Hombre, Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que donde le cae la noche, ahí duerme. Si hay para comer, comes. Y si no, tranquilo. Se dio media vuelta, disimuladamente. Creo que le dijo, lo voy a pensar. Voy a pensar, a ver si piensa. me parece que me están llamando, dijo. Sí, creo que me llama mi tío. ¿Sí?
Es que hay que estar dispuestos. Claro. Si ese es el anhelo de tu corazón, pues tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestras vidas para poder ir a hacer lo que el Señor nos encomiende, sin ningún interés de por medio. Si regreso bien y si no regreso también. Yo de adolescente soñaba con ser misionera sin saber ni entender de qué se trataba. Claro. Pero había escuchado la palabra, leí un libro de una misionera y me emocioné y dije, ay, me gustaría ser misionera. Nunca me imaginé que a la edad de 55 años el Señor me permitiera ir a misiones. Cuando me lo dijo el pastor, yo no le quería creer. Llegó a la congregación y me dijo, hermana Silvia, nos vamos a la selva de Perú. Y yo le dije, sí, pastor, le digo, voy a orar para que les vaya bien, hermanito, pero no había entendido. Y le digo, ya mi esposo ya mandó una ofrendita, hermano, para apoyar la obra. Me dice, no me has entendido, hermana. Tú te vas con nosotros. Yo, sí. Qué lindo. Fui por 2 oportunidades. En la segunda oportunidad nos dieron una carta. Dijeron, las que tienen esposo, que la firme el esposo. El grupo no se hace responsable de nada. Si a la hermana se la come una culebra, allá se queda. Si la hermana se cae del bote, allá se queda. Y nadie puede reclamar nada. Claro. Como eran las tarántulas de grande. Ay, no. Oh, sí. Enormes. Y sí. Pero fue una experiencia inolvidable. Sí, hermana. Inolvidable. No me arrepiento y si me diera Dios la oportunidad, volvería a ir. Inolvidable. Pero todo tiene un precio. Y sí. Es hermoso. Pero Dios no lo hizo cuando yo quise, sino que tuvo que trabajar conmigo. Todos esos años, 55 años. Dije, wow. Si llevan viejitas, dije también, me voy. Pero qué hermoso, hermanas. Dejémonos trabajar por el Maestro. Seamos ese barro flexible. ¿Cómo nos moldea Dios? Primeramente con su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando dice toda la palabra es inspirada por Dios, útil para esto, ¿no? Allí. El factor principal del moldeado es la flexibilidad. Es decir, ¿a qué equivale cuando yo estoy diciendo flexibilidad? Que tenemos que ser flexibles. Así como esas que hacen danzas, ¿no? Uy, que cómo se hacen toditas. Uy, qué bonito. Uno dice, parece de plástico. No meten la cabeza por allá, los brazos los hacen así. Flexibles. La flexibilidad es decir, disposición de escoger libremente hacer la voluntad de Dios. Libremente. Como Isaías, ¿no? Heme aquí, Señor. Pero hay que estar preparado para ello. Ese heme aquí no puede ser simplemente de aquí para afuera. Hay que tomar conciencia qué demanda ese heme aquí. Yo antes, cuando allá en mi iglesia, en mi congregación, el pastor decía, ¿alguna hermana voluntaria? Yo veía que hermanas decían, heme aquí, pero yo me iba hundiendo en la silla. Porque yo decía, no, ni cantar siquiera una alabanza que diga heme aquí. Me costaba porque había entendido qué significaba eso. Decirle heme aquí al Señor es decirle materia dispuesta. Haz conmigo lo que quieras, llévame donde quieras. Eso es lo que quiere el Señor. La humildad, obediencia, fe,
y ser libres de orgullo son cualidades de una persona moldeable. Humildad, obediencia, fe, confianza en Dios y ser libres de orgullo. Esas son cualidades de una persona moldeable. Dios nos moldea para que reflejemos la imagen de su Hijo. Gálatas 2:20. Ahí encontramos esa frase que les dije anteriormente, que decía el apóstol Pablo, ¿no? Y que lo pudo decir a mucha cabalidad. Traducción lenguaje actual dice: en realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, dice Pablo, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Todo lo que pasó Pablo lo van a encontrar en sus cartas. Ahí está. Cada cosa que él hizo, en especial Corintios y Hechos. Es hermoso el valor de ese hombre, como así de los discípulos, ¿no? Que ellos fueron procesados, fueron trabajados por el Maestro al punto de dar su vida por el Señor. Unos murieron decapitados, quemados, de todo. Se dice que el apóstol Juan, el que escribió Apocalipsis, que fue el único que quedó de todos los discípulos, dicen que a él lo metían en una fuente así de aceite hirviendo. Aceite hirviendo. Lo metían y lo sacaban una y otra vez y no pasaba nada. Por eso es que lo tuvieron que deportar a la isla de Patmos, como para que allí se muera, para que allí se desaparezca. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Y Dios dijo, gracias, porque todavía me faltaba escribir Apocalipsis. Y para allá me han mandado a Juan, más fácil. Y ahí es donde el Señor se le presenta en un éxtasis, ¿no? Y le da semejante revelación. Por eso es que esos hombres pudieron hacer lo que hicieron. Pues es que el Maestro trabajó con ellos antes de irse, y de ahí cuando el Espíritu Santo vino, siguió trabajando en ellos. Y el mismo Espíritu Santo que estuvo con los discípulos, que estuvo con Pablo, es el que está en nosotros. Y tenemos que dejar que ese poder que tiene el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, actúe en nuestras vidas. Es importante eso. Es hermoso hablar de Dios, hermanas. Sí. Efesios 1:13. Ya vamos terminando. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Algo que no está claro? Trabajar. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo acerca del Espíritu Santo, dice así. Efesios 1:18. Dice, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. En el cielo. Cuán grande y sin límites es su poder. Eso es lo que tenemos cada una de nosotros.
cuán grande y sin límites es su poder. El mismo poder que resucitó a Cristo de la tumba. Amén. Es el mismo que se mueve en nosotros. Pero ¿cuándo va a empezar a actuar? Cuando dejemos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Cuando le creamos. Cuando creamos que ese poder enorme está en nosotros. Amén. Y Él es el que nos va a ayudar a cambiar. Y a tantas cosas más. En conclusión, Dios no obliga a las personas a dejarse moldear. Él permite que cada persona elija si quiere obedecer a su Creador. Si no se deja moldear, no es culpa de Dios. Él moldea dependiendo de cómo reacciona la persona. Si somos dóciles a la palabra. Cuando vamos a la casa del Señor, al templo, iglesia, como solemos llamarle, allí el Señor está trabajando con nuestras vidas. Cuando sales de allí, llegas a tu casa, vas por la calle o donde te encuentres, cualquier circunstancia, el Señor está moldeando tu vida, como la mía también. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. El deseo de Dios es que lleguemos a ser esas vasijas hermosas que Él quiere. Dele palmas al Señor. Gracias, hermanos.